En el episodio anterior nos despedimos de Petén, Guatemala, en compañía de grandes amigos que estuvieron con nosotros hasta el último día, cerrando esta etapa con una emotiva despedida en la laguna Yaxha. Hoy la ruta continúa hacia un nuevo destino, Belice, nuestro país número 17 en camino rumbo a Alaska. Un país completamente nuevo para nosotros y del que de los primeros kilómetros iremos compartiendo bastantes impresiones. Así comienza nuestra ruta por Belice. Rumbo a la frontera. Estamos voy sin GPS porque estamos muy cerquitita. Pero son 1 hora hasta la frontera. Tenemos gasolina. Hemos hidratado también nuestros cuerpos ahí con unos sueros. Hicimos la reserva del hostel que se necesita para poder entrar a Belice, así que estamos... Ok. Sí. Estamos ready. Estamos ready. Ahora vamos. Entonces, ahora lo que tenemos que hacer es ir a imprimir la reserva y también imprimir la carta que se necesita para que nos hagan la rebaja de la multa. Hola. ¿Aquí le pagan 20 quetzales de peaje? Sí. Listo. Adelante. Gracias. Puente Mopán. Este es el puente que ya hace frontera natural con Belice y Guatemala. Y aquí nosotros tenemos que buscar un estacionamiento para poder imprimir y almorzar. Que allí ya tenemos el point para almorzar con una señora. Quería ver si nos podemos estacionar por aquí para almorzar y sacar unas copias. ¿Pueden pagar parqueo? Ah, ya, del lado de allá. Gracias. Antes de salir rumbo a Belice teníamos un asunto pendiente con la caballota. Como estuvo varios días detenida en el taller, terminamos excediendo el tiempo legal permitido para la moto en Guatemala y debíamos pagar una multa antes de salir. Por suerte, días atrás ya nos habían explicado el procedimiento, así que pudimos resolverlo rápidamente y continuar con el viaje. Nos vemos. Gracias. Muy amables. Que les vaya muy bien. La señora muy amablemente ahí nos guardó la moto mientras hacíamos los trámites y acá mismo pagamos la multa y todo. Entonces, según ahora tenemos que pasar por este lado. Acá está bien. ¿Cómo está? Bien. Y cuando yo le quiero hacer el permiso a usted, Valentina, me aparece que no se lo puedo hacer porque usted tiene que cerrar el permiso asociado el 38. Ah, ya. 10B 050. ¿Ya pasaron a migración? Sí. Vaya después. Gracias. Hombre, que te quede. Nos vemos, chao. Hasta luego. Salida lista de Guatemala. Y esto ya es lado beliceño. La de los pits. Entrada a Belice lista. Bastante sencillo el proceso mientras uno traiga todo, que es carta de reserva y pagar $15 beliceños por el ingreso de la moto. Ahora lo único que falta es pasar por ahí, por esa caseta, revisan la entrada de la moto y después hay que comprar un seguro que se supone que se puede comprar ya ahí adentro. Sí. Acá lo trae. ¿Qué? ¿Pasaporte? Pasaporte. Listo. Gracias. Gracias. Listo. Perfecto. Gracias. Oficialmente en Belice compramos este seguro. Aquí
Aquí en esta oficinita, agentes de seguros. 45 beliceños. Son como $20. Compramos el seguro que es por 2 semanas porque aquí los seguros se los venden es dependiendo de los días que uno vaya a estar. Ahora sí, bienvenidos oficialmente a Belice. País número 17, si es que no me equivoco. Sí, país número 17. Así que vamos a irnos adentrando para ver cómo nos va. Sí, estamos muy felices. Bueno, ustedes saben, estamos muy felices por todo lo que pasó en Guatemala, ya se lo hemos dicho todo. Y ahora concentradísimo y con muchas ganas de disfrutar Belice. Y bueno, lo que se viene también después México. Así que hay muchas ansias por estos lados, muchas ganas. Hay muchas, se siente muy bonita energía. Ya en Belice nuestro primer destino sería San Ignacio. Llegamos sanos y salvos a San Ignacio. Allí llegaríamos nuevamente a Kawok Hostel para editar parte del material pendiente y sobre todo para planificar cuál sería nuestra ruta para descubrir este nuevo país. Casi las 4 de la tarde, hoy saliendo de San Ignacio. ¿Cuál es la razón? No sé, queremos ruta, queremos salir, queremos ir a conocer. Está haciendo mucho calor también. No sé, algo nos dio por irnos. Hay muchas cosas que se las vamos a ir contando para después, que en este momento, en esta oportunidad, nosotros no vamos a conocer porque nos vamos a ir directo hacia el Caribe. Eso. Hemos tomado esa decisión. Vamos. Se me olvidó ayer colocar las baterías de la 360 a cargar, así que me tocó que colocar una GoPro aquí para poder grabar mientras se carga la batería de las 360. No hicimos absolutamente nada de turismo aquí en San Ignacio porque principalmente hace unos días ya estuvimos observando, también estuvimos averiguando bastante que hay cavernas y hay muchas cosas bonitas para conocer, pero sinceramente con tantos días que estuvimos parados por Guatemala, ahí en Petén, nuestras energías más están como en avanzar y en continuar. Así que tenemos ahorita 188 kilómetros, vámonos hacia la costa. Así que vamos a ir encaminados. Qué lindo está haciendo Belice. Muy verde, muy selvático. Mucha naturaleza. Puros parques nacionales. Hay por acá. Oh, qué lindura. Y una de las primeras cosas a las que tendríamos que adaptarnos en Belice sería al idioma y a su mezcla cultural. Aquí el idioma oficial es el inglés, pero en las calles también se escucha mucho criol, español y lenguas mayas, además de la influencia garífuna. Una mezcla bastante particular que, en especial, durante estos primeros días nos haría sentir que habíamos entrado a un país completamente diferente al resto de Centroamérica. La licencia. Yes, please. And insurance? De Colombia. Gracias, Ya pude colocar otra vez la 360 y adelante. Cargaron relativamente rápido las baterías. Tengo ya muy buena energía ahora, porque para serles sinceros, cuando salí del hostel andaba con energía ahí más o menos bajita por el hecho de que me había acabado de parar del computador, de la edición, porque donde le dedico tanto tiempo y energía para terminar el video rápido y no pasar mucho tiempo en el computador y hacerlo de manera
digamos que quede bueno, bonito y entretenido el video. Y claro, también sin dejar por fuera a Ricardo, nuestro editor, con el que ya venimos trabajando hace un par de meses, y pues la verdad que él también nos ayuda muchísimo en esta parte de poder balancear lo que es el viaje vida, ¿no? Así que también muy contentos por ese lado con el trabajo que hace Ricardo, porque la verdad nos tiene muy contentos. Nos quedan 53 kilómetros para llegar a Plasencia, ahí es donde queremos llegar, así que vamos a apagar camaritas y nos vamos a concentrar en la llegada. Llegamos de noche a Plasencia y la primera impresión fue encontrarnos con un ambiente completamente diferente. Bares, música y viajeras le daban bastante movimiento a sus calles, pero manteniendo ese estilo relajado y poco bohemio tan característico del Caribe. Buenos días, los saludamos desde Plasencia. Plasencia está ubicada en una estrecha península al sur de Belice, rodeada por las aguas del Caribe. Esto antiguamente fue un pequeño pueblo pesquero. Hoy es uno de los destinos turísticos más conocidos del país, con playas, hoteles, restaurantes y una fuerte influencia de la cultura caribeña. Pero a pesar de su desarrollo turístico, todavía se conserva ese ambiente relajado y bohemio que se siente caminando por sus pequeñas calles. Un lugar donde el mar y la vida caribeña son definitivamente los protagonistas. Valentinita, ¿tú todo bien? Sí, a mí me encanta. Para los que no saben, me encanta siempre estar acampando frente a la orilla del mar. Y estamos muy cerca. Encontramos nos dieron este dato unos amigos viajeros de este hostel. Así que, Jackie, la idea es comer e ir a dar una pequeña vuelta para observar un poco el mar, como toda la vibra que hay por aquí, y aprovechar un poco el calorcito, ¿cierto? Sí. Así que buen provecho. Buen provecho. Antes de salir a dar una vuelta, primero quiero ponerlos en contexto de más o menos cómo es que es Belice, porque hasta el momento nos hemos sentido completamente que estamos en un país que no es como si fuera de Centroamérica. ¿Y a qué me refiero con esto? Principalmente porque aquí el idioma oficial es el inglés, y esto se debe a que Belice era antiguamente colonia británica. Entonces, a raíz de eso es que el idioma quedó así. Y no fue sino hasta 1981 que Belice logró independizarse del Reino Unido, y hoy en día por sus calles se escucha igual un poco lo que es el español y lo que es también el beliceño criollo. ¡Ay, sí se puede! Bien. Buenísimo. All right. ¿Qué tenemos aquí? Esto es rice and beans, ¿no? Rice and beans. Comida local. Local food. Local. Yeah. Sí, local food. Right. Entonces esto también le da como una mezcla, digamos, especial a Belice. ¿En qué sentido? Que es intercultural, porque se da la cultura africana, la cultura latina, mayas y caribeñas. Entonces todo esto que ustedes ven por aquí alrededor es producto de esto mismo que ya les estamos hablando. Así que vamos a irnos a dar una vuelta y ya les sigo contando más, porque detrás de esto también está la cultura garífuna. Por otro lado, ahí tenemos el hospedaje. Por allá al fondo es donde estamos acampando. Y aquí nada más, a puro 200 metros, no, ¿qué serán? 100 metros de caminada, está el mar. Que lastimosamente al llegar aquí nos encontramos con una realidad un poquito triste que se está dando en el Caribe, y es que últimamente se está produciendo una alga marina que está afectando mucho todo lo que es la costa atlántica. Y miren todo esto que hay aquí, ¿sí ven? Es una alga marina que es invasiva y se está dando hace varios años. Entonces todo esto está afectando muchísimo lo que es la costa. De hecho, si ustedes miran esa casa de ahí,
está en venta producto de esto, porque ya ha afectado tanto que llega a afectar el turismo local. Entonces quisimos buscar información sobre el sargazo porque afecta muchísimo tanto para uno, para la salud, para la vida marina. Así que para nada, como que el sargazo, algo positivo, díganmelo, pero no tendría nada positivo en este momento que esté acá y en la información sale que esto es, bueno, es una alga marina flotante de color marrón que naturalmente existe en el Atlántico y el problema es que existe desde el año 2011 que ha afectado todo lo que es el Caribe, tanto en México como acá en Belice, pero hace como 3 años, como en el 2023, está afectando como muchísimo en toda esta área, donde me imagino que hace 3 años el turismo se ve bien afectado acá. ¿Y por qué está pasando esto? No hay una sola causa, pero muchos científicos apuntan que es una mezcla de factores que tienen aumento de temperatura del mar, exceso de nutrientes, cambios climáticos, y a todo esto se le llama Gran Cinturón Atlántico de Sargazo, que es como una enorme franja de algas entre África y América. O sea, no es para menos, es muy grande. Observen ustedes aquí la franja que hay, que serán unos 20 centímetros, pero hay lugares más allá en donde está mucho más concentrado. Y aquí está fresco. ¿Ven? Este es el tipo de alga que llega hasta aquí. Y me imagino que por estar acá nosotros en la península, producto de tantos vientos, creo que por eso como que todo se viene acá a la costa. Y por eso se ve todo tan café acá en Plasencia. La parte buena es que aquí en la península da 2 lugares para bañarse. Este que es de donde viene la mayoría del sargazo, y la otra parte está del otro lado de allá, que hay una playita, un muelle, y como que ahí está todo más tranquilo, entonces está todo más limpio. De hecho, ayer vimos hasta delfines. Ay, sí, estaba súper bello. Estaba súper bonito. Entonces sí, como hay otra manera también de disfrutar si uno viene para acá. Me impresiona muchísimo de ver tantas casas en venta, en arriendo, saber que las casas son realmente hermosísimas. Yo me quedaría a vivir acá felizmente, así que voy a andar buscando una casa. Aparte que yo estoy muy feliz porque estamos frente a la segunda barrera más grande de corales después de Australia. Entonces esto es una sola barrera, imagínense, que divide a 3 países, México, Belice y Honduras. Exacto. Y creo que esta barrera, la que es de Belice, ya está como mucho más protegida ecológicamente. Eso no lo sabemos, es como que la información que encontré. Y bueno, vamos a ir descubriendo qué tal, a ver si podemos tener alguna experiencia, a lo mejor hacer snorkel, lo que sea, a ver si podemos disfrutar del mar. Pero aún así desde ya lo estamos disfrutando muchísimo. Con unos motorcísimos. Acostumbrándonos a dejar la caballetita en la arena. Sí. Porque de lo que se viene playa ahora. Para adelante. Y ahora para atrás. Creo que ahí ya sale. ¿Lista para salir o todavía no? O sea, por mí me quedaría, estamos claros. Pero sí, lista para salir, recargada de energía. Siempre estar cerca del mar es muy bueno, es muy bueno. Revitalizante, ¿no? Sí, como nueva. Le damos, yo creo que la bienvenida oficialmente a la temporada del Caribe de los Pits, porque se viene Belice y se viene México por todo el Caribe. Así que le vamos a sacar los buenos spots, vamos a intentar de llegar a unos lugares buenos para acampar.
No prometemos hoteles de 5 estrellas porque, o sea, le vamos a ofrecer 5 estrellas, pero acampando. Porque por lo visto se van a venir muchos camping, mucha arena, mucho solcito, así que estoy muy feliz de darle la bienvenida oficialmente a todo lo que va a ser la costa de los Pits por el Caribe. Antes de salir, vamos a dar una vueltita y ahí sí ya salimos por completo de acá. Siempre nos gusta despedirnos de los lugares que nosotros visitamos, que vamos caminando y después nos gusta despedirnos con la caballotita. Acá todo esto era muy bonito porque hay como un barrio adentro de la playa. Como ven, ahí hay como un caminito, todo el cemento y todo reúne. Miren, ahí está la escuela. No sé, todo esto es muy nuevo para nosotros. Esto básicamente es Plasencia, ¿no? Como ya les veníamos diciendo, todo totalmente cultura caribeña. Las infraestructuras, colores y toda la vibra tiene que ver muchísimo en base a lo que es del Caribe, ¿no? Y algo que es muy habitual aquí y en lo que la gente sí o sí se mueve, a diferencia de lo que fue Guatemala, es que ya no hay tuk-tuk ni nada de esas cosas. Aquí todo el mundo, si usted quiere venir a recorrer, a conocer, tiene que rentarse uno de estos. El plan es venir a caminar el malecón, allá está la playa que se puede bañar. Ahí vienen unas lanchas que llevan a turistas a diferentes lugares, no lo sabemos, pero van a otros lugares. Y por allá, si tienen suerte, se pueden ver los delfines, así que está muy bueno. Y esto básicamente es el final, porque ya no hay más vía hacia allá. Plasencia prácticamente se corta hasta aquí todo lo que es la península. No siendo más, nos vamos ya de Plasencia. Muy contentos de haber conocido toda esta parte. Algo me voy con muy buenas impresiones porque a pesar de que Belice, digamos, es un país muy diferente a lo que es Centroamérica como tal, no pierde un poquito como esa esencia, digamos, de lo que es Centroamérica como tal, ¿no? Porque a pesar de que hablan inglés, la gente igual puede conversar con uno y tienen como esa accesibilidad, digamos, no son como tan distantes. No, la gente es muy amable, siempre está saludando, siempre están sonriendo. Hay una bonita energía acá. El inglés acá en Belice es como el español en Chile. Claro. Muy criollo. Claro. Es igual el inglés, porque acá lo hablan muy diferente, es como muy más rápido, es como que fuera como con jergas. Lo que pasa es que eso también tiene una explicación y nos decían que era porque cuando estaba aquí digamos que era colonia británica, empezaron a hablar como en códigos, entonces empezaron a modificar el inglés original, así se les dificultaba, digamos, a la corona o a la realeza, digamos, saber cómo se estaban comunicando, entonces le metían ahí esos modismos para afectarles aún más la forma en que ellos querían hablar, digamos, como en códigos, le metieron idioma garífuna. Así que por eso es que hoy en día hay unas palabras muy raras que solamente se encuentran y se saben acá. Y aquí está el aeropuerto de Plasencia. Esta península, como bien su nombre ahí lo dice, es una franja de tierra firme que divide ahí el mar, ¿no? Tenemos mar de este lado y mar también de este otro. Pero lo que sí nos ha impresionado mucho es la cantidad de construcciones que hay acá y de casas hermosísimas a orilla de playa. Y yo me quiero quedar con todas. Son muy hermosas las casas, miren esos colores celestes, miren blanco a la orilla del mar. Miren, yo he dicho, si hay alguna casa soñada que Valentina le gustaría vivir, son estas casas de Belice, porque son hermosísimas.
Ahora no sabemos lo que es calidad de vida económicamente, pero calidad de vida para el alma, para el corazón, para la mente, yo creo que vivir aquí es un lugar, pero... Soñado, o sea... De hecho, algo que tengo que relevar es que vi que había mucha seguridad. ¿Y por qué lo puedo deducir? Porque toda la noche los botes y las lanchas los dejaban con los motores ahí puestos, no los retiraban. Y en cualquier parte del mundo por donde uno viaje hoy en día, la gente siempre le anda sacando los motores a las lanchas, pero aquí lo dejaban ahí puesto común y corriente, no pasaba nada. Y además todo muy, muy limpio, ni una sola basura. Sí, eso es algo que nos ha gustado mucho. Se nota que el beliceño también se preocupa mucho por eso, ¿no? Por el orden, la limpieza y mantener todo como corresponde. And I'll be waiting for you, with embers in my heart. Así terminarían nuestros primeros días por Belice, un país que desde el comienzo se sintió completamente diferente a todo lo que veníamos recorriendo en Centroamérica. Nuevo idioma, otra mezcla cultural, ambiente caribeño y como siempre, una ruta que apenas comenzamos a descubrir. Por ahora continuaremos hacia Hopkins, porque todavía queda mucho por conocer de este país. Pero todo lo que viene de aquí en adelante lo veremos el próximo domingo. To the corridors of memory, where love was sown.